El anime comienza en un mundo en el cual existen diferentes razas, las cuales conviven en paz entre ellas, y de las cuales también se encuentran los humanos, quien es considerada la raza más débil de todas, en la cual se encuentra nuestro protagonista Light, un joven con el sueño de darle una mejor vida a su familia, motivo por el cual él se convirtió en un aventurero, pero quien para su mala suerte solo contaba con una habilidad llamada gacha ilimitado, que de poco le servía, porque solo sacaba comida echada a perder y tenedores doblados. Sí, así como cuando te salen cosas caquitas en tu juego favorito, pero en fin. Y por consecuencia de eso terminó siendo colocado en el rango más bajo de todos, que era el F, con el cual solo consiguió trabajos mal pagados y fue discriminado por parte de los hombres bestia. Pero no todo fue malo para él, pues una waifu elfa, al ver lo que le pasó, se terminó acercando para darle su apoyo, misma que le presentó a su grupo llamado Concordia, quienes eran aventureros muy fuertes que buscaban acabar con la discriminación que existía entre las razas, razón por la que terminaron invitando a Light a formar parte de su grupo, para así poder llevar a cabo su misión, mientras Sasha se preocupaba y cuidaba de él. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y el meme tiene razón, pues no todo podía ser bonito y color de rosa, porque en su primera misión en el abismo todos lo terminaron traicionando, ya que solo habían sido enviados para comprobar si él era uno de los llamados maestros, debido a su habilidad de gacha, pero al ver que solo era un inútil lo terminaron descartando, alegrando así a Sasha, porque ya no se vería en la obligación de casarse con él, empezando así la eliminación de Light, a quien hicieron sufrir por diversión antes de acabar con él, pero el prota en su intento de huir terminó activando una trampa que lo teletransportó a los pisos más profundos, en donde recordó a su familia y el cómo desde que los dejó solo le habían ocurrido cosas malas, incluso que jugaran con él para después traicionarlo, hechos que lo habían hecho enojar y por eso no quería morir porque quería vengarse de ellos, pero que le sería imposible pues terminó apareciendo un monstruo de nivel 1000 frente a él, siendo así como en su desesperación utilizó su habilidad de gacha, que para su suerte terminó invocando a una waifu maid que acabó con el monstruo como si nada, y quien se presentó con el nombre de Mei, una invocación de nivel 9999, y quien le explicó a Light que su habilidad no es que fuera inútil, sino que funcionaba mejor al estar en lugares donde había mucho maná, pues así le daba una mayor probabilidad de sacar invocaciones raras, y quien también terminó abrazando a Light y le prometió que estaría a su lado para ayudarlo a cazar a los que lo habían traicionado, comenzando así la historia de venganza de nuestro prota. Y tras todo lo ocurrido, tenemos un time skip de algunos años, aunque Light se sigue viendo igual, debido a que usaba artefactos para mantener su misma apariencia, tiempo en el que creció enormemente en su poder, consiguiendo muchas invocaciones, a tal grado de tener ahora un palacio lleno de mates y cartas muy poderosas, como lo eran sus cuatro jefes de la torre, siendo Ellie una maga elfa, Nazuna la guerrera más fuerte, Aoyuki una chica bestia que actuaba como gato, y Jack, el mejor maestro humano de nuestro prota, quien se encargaba de entrenarlo personalmente. Y obviamente Mei, quien no era un jefe, pero era su mano derecha del prota, y si era la líder de las mates, la cual se pasaba de opresora porque era la única que podía acercarse a la habitación de Light, algo que ponía a todas muy celosas porque creían que era la única que el prota se había detonado y a ellas no. Pero regresando a la trama de la venganza, Garou seguía siendo de las suyas mientras disfrutaba de la vida gracias a las recompensas que recibió por eliminar a Lai, hasta que un día apareció Mei con él para pedirle que lo ayudara en una supuesta búsqueda del prota, inventando que en realidad era un noble, algo que Garou no creyó, pero que aceptó debido a su ambición, ya que quería robarle todo el oro y también profanarla, hasta que se dio cuenta que había caído en una trampa, ya que al llegar al lugar en donde traicionaron a Lai, sintió una presión inmensa del poder de Mei, quien estaba por eliminarlo, hasta que terminó apareciendo el prota, quien la detuvo, porque él quería ser el que se encargara de eliminarlo, haciendo reír a Garou porque no creía posible que aún siguiera con vida, pero que gracias a eso sería más fácil acabar con él, y por eso terminó invocando a su carta más poderosa, que era un Fenrir de nivel 500, del cual Lai recibe su ataque de frente, pero no le hace nada, dejando a todos sorprendidos. Pero para acabarla de rematar, el prota terminó invocando a su carta de Fenrir ancestral de nivel 9000, quien solo con soplarle a la de Garou lo terminó eliminando.
mostrando así que ya no era el mismo de antes y que ahora era muy superior, haciendo que Garou se arrodillara para pedirle perdón, cosa que no aceptó y acabó con todos sus secuaces, pero no con él, porque pensaba llevarlo a conocer a todo ese ejército de invocaciones, el cual al verlo se dio cuenta que todo estaba jodido y prácticamente no tenían esperanza alguna contra él. Y así es como tiempo después, Like terminó visitando a sus padres, en donde descubre que su pueblo había sido destruido y solo había encontrado los cuerpos de sus padres, pero no los de sus hermanos, teniendo la esperanza de que siguieran con vida, por lo que para buscar información sobre lo que pasó, terminó creando su grupo de aventureros llamado Bufón Negro, con dos de sus invocaciones, de nombre Colt y Nemumu, al mismo tiempo que ganaba fama en el mundo bajo el nombre de Dark, empezando así sus aventuras donde salvaron a una familia de unos enanos ladrones. Después Nemumu se peleó con una recepcionista por poner a Like en el rango F, ya que para ella él era como un dios. Y por último también hicieron misiones, en donde terminaron conociendo a un grupo de jóvenes aventureros, quienes eran molestados por unos elfos de nombre Kito y Yanak, de quienes Like defendió y se terminó enemistando, que por cierto el grupo de esos chicos estaba conformado por dos hermanos, uno de nombre Helio y la otra de nombre Milla, acompañados por dos de sus amigos, de nombre Gimra y Wordy, quienes nuevamente más tarde terminan siendo salvados por Like de una mantis, haciéndose así más cercanos, pero sobre todo de Milla, quien empezó a admirar a Like por ser un gran mago, ya que su sueño de ella era unirse a una escuela de magia, y por eso habían creado su grupo para poder ganar plata y poder pagársela, ya que sus padres habían muerto y no tenían el dinero para hacerlo. Llegando así el día siguiente, donde Milla le agradeció a Like por las veces que lo salvó, regalándole un ungüento para quemaduras, ya que el prota en su papel como Dark había inventado que usaba su máscara debido a un accidente que le provocó quemaduras, y para regresarle el gesto de amabilidad, Like le terminó regalando una pulsera protectora, la cual más tarde le salvó la vida, ya que terminó siendo teletransportada herida a los brazos de Like, por lo que el prota tuvo que ver sus recuerdos, descubriendo que Kito y Yanak eran los culpables de las eliminaciones de los aventureros, ya que los usaban en sus investigaciones, y que lamentablemente al encontrarse con su grupo de ellos, terminó acabando con Gimra y Wordy, quienes se sacrificaron para que Milla pudiera escapar, teniendo el mismo destino su hermano, quien hizo todo lo que estuvo a su alcance para ganarle el mayor tiempo posible, y quien terminó cayendo como un grande al poder asestarle un golpe a Kito, Tienes mi respeto, Stark. siendo así como gracias a ellos y a la pulsera que le regaló Like, Milla pudo sobrevivir, haciendo encabronar al prota, quien inmediatamente se teletransportó a donde se encontraban Kito y Yanak, en donde Nemumu y Gol aún lograron encontrar con vida a Helio, a pesar de que estaba muy herido, terminando así en el enfrentamiento de Like y Kito, quien estaba desquiciado del prota por sentir que lo menospreciaba, この虫けらうずむせうまい死ね死ね死ね死ね y quien a pesar de todos sus intentos no le podía hacer nada a Like, quien de un solo golpe lo mandó a volar, provocando que Kito usara su arma legendaria Grandius, un tesoro legendario perteneciente a un maestro, cosa que intrigó a Like al escucharlo, pero que poco pudo descubrir ya que Kito solo lo quería eliminar, uniéndose así Yanak a la batalla, en donde utilizó a sus quimeras, en las cuales usaba humanos, pero que también de nada le sirvieron, porque Nemumu y Gold se las papearon y lo terminaron derrotando. Caso muy similar en la batalla principal, pues por más ataques potenciados que recibiera Like, nada le hacía cosquillas, terminando así por humillarlo el prota de un solo puñetazo, logrando que él le suplicara perdón, pero que el prota le recordó que tal vez muchos aventureros habían hecho lo mismo, pero que él nunca los había perdonado, llevándoselos así al abismo en donde fueron torturados hasta el fin de su existencia. Pasando hacia el día siguiente, en el cual Milla y su hermano les agradecen por haberlo salvado, pero que regresarían a su pueblo para llevar los recuerdos de sus dos amigos caídos, pero no sin antes prometerse Like y Milla que se volverían a reencontrar, hecho que la waifu esperaría con muchas ganas de que ese día llegara. Pero como la venganza nunca descansa, Like ya tenía su próximo objetivo en mente, que no era nada más y nada menos que Sasha, la elfa que lo traicionó, y quien estaba a punto de casarse.
y a quien Light terminó visitando, cosa que ella se dio cuenta y lo terminó persiguiendo, pero no logró alcanzarlo y solo encontró una nota invitándola a ir a la Gran Torre con el nombre de él, en donde tras varios incidentes en el reino élfico se terminó colocando una misión para la exploración de la torre, ya que estaba provocando caos en los alrededores del reino, por lo que terminaron llamando a los Caballeros Blancos, quienes eran los elfos de alto rango más poderosos, pero que estaban desquiciados por el poder, la grandeza y los placeres, siendo convocados por la reina para que se pusieran manos a la obra, debido a que pensaban que podía tratarse del regreso del rey demonio, y eso perjudicaría su reino, pues normalmente siempre el héroe capaz de derrotarlo termina siendo un humano, recordando que por eso mismo habían mandado a eliminar a Lai, quien se encontraba en los grupos que participarían para la exploración de la torre, pero que para su desgracia terminó siendo reconocido por Sasha, quien lo encaró para quitarle la máscara, pero debido a un hechizo de ilusión no lo terminó reconociendo, evitando así todo contratiempo, puesto que sus invocaciones de Like se encargaban de eliminar a los elfos que buscaban entorpecer su plan. Recibiendo la ayuda de Mera, quien era una waifu quimera, de Ice Hit, esta chica de acá mitad hielo y mitad fuego al estilo Todoroki, y también Suzu, la francotiradora tímida, que hablaba a través de su arma. Ah, y por último Jack, quien sacaba de quicio a todas las waifus por tremenda confianza que se cargaba con Light, pues era el único que lo llamaba por su nombre y no como maestro. Confirmo que no lo eliminaban nada más porque el prota no se los permitía, pero en fin. Después de todo, Lai se termina reencontrando con sus 4 maestros de la torre, quienes ya estaban preparados para la batalla que se aproximaría, pero no sin antes Sasha ir por el artefacto legendario de su padre, con el que se unió a los Caballeros Blancos, quienes la menospreciaban un poquito por los conflictos políticos que existían en su reino, y también porque durante todo el camino se la pasó coqueteando con su futuro esposo, hasta que después de un rato terminaron llegando a la torre, en donde fueron teletransportados en grupos separados, como parte del plan de Lai, resultando en diferentes enfrentamientos, como lo eran el de Mera y Ice Hit en contra de los hermanos elfos Nia y Kia, quienes iban decrecidos. Con él les vamos a dar una lección, no saben con quiénes se meten y bla bla bla, quienes por más ataques que hacían solo lograron asestarle un ataque a Mera, quienes los terminó llamando débiles y se comió su brazo para volvérselo a regenerar, poniéndose así ambas en modo serias, dando como resultado que ambos hermanos terminarán siendo achicharrados, sin poder resistirlo. Pasando así al siguiente combate entre Suzu y Sharpat, quien se enamoró de ella al ver lo linda que era, pero como ella solo quería a su amo Light, lo terminó bateando, razón por la que la quería obligar a estar a su lado, pues creía que podía mostrarle un mundo mucho mejor al que le podía ofrecer el perdedor que le gustaba, palabras que le hicieron encabronar y activaron su lado yandere, usando todo su poder con una lluvia de balas, acabando así con él mientras recibía millones de disparos y de buff, hasta que no pudo resistirlo más y lo enfrió, algo que la hizo llorar porque su arma le recordó que Light los quería con vida, y pues muy vivo que estuviera ya no lo estaba, cosa similar que pasó en los combates restantes, pues Jack al enfrentarse con Muste, la joven promesa de los caballeros, por más golpes que le diera, no daba ninguno, incluso usando su técnica más poderosa, la cual sacrificaba parte de su vida. Pero que Jack, gracias a su armadura de hierro, terminó destruyendo su arma y lo mandó a dormir de un solo madrazo. Pasando hacia el último combate entre Nazuna y el líder de la Orden de Caballeros, quien al primer ataque se dio cuenta que la waifu no era ni medio normal, pues había destruido la torre y casi lo instaquilea, haciendo enojar a Ellie porque reconstruir la torre ocupaba mucho maná, pero para su sorpresa, el líder aún seguía con vida, por lo que usó su habilidad más poderosa que robaba las estadísticas de su oponente dándoselas a él, pero de nada le sirvió, porque lo derrotó de un solo puñetazo. Algo que la hizo feliz porque esta vez no había destruido la pared, llegando así la hora del plato principal, la venganza en contra de Sasha, quien había llegado con Mikael hasta donde estaba Light, pero con la diferencia de que esta vez él se había mostrado su verdadero rostro,
cosa que la sorprende de verlo que seguía con vida, pero que para Mikael era una oportunidad para poder capturarlo y ascender en la corte real, burlándose Sasha del destino que le esperaría a Light, quien lo hace aún más anhelar su venganza contra ella. Momentos donde termina usando su artefacto legendario, una ocarina que invocaba ángeles celestiales, con los cuales intentó acabar con Light, pero que no logró conseguir, pues el prota era capaz de detenerlos, cosa que los impresiona aún más, pues termina mostrándoles su nivel actual, cosa que no le creyeron y lo tacharon de mentiroso, por lo que Mikael usó su escudo, el cual era un tesoro para bufear a los ángeles, creyendo que así el prota caería en la desesperación. Pero para su sorpresa, Light también liberó uno de los sellos que retenía su poder, todo con la intención de mostrarles lo que realmente era la verdadera desesperación, acabando con los ángeles de un solo golpe. Pero también recibiendo daño al no poder soportar el poder de su artefacto, haciendo que Sasha intentara desgastarlo, pero todo fue inútil, pues por más arcángeles que invocara seguía resultando igual, hasta el momento en que la ocarina ya no pudo invocar más ángeles y Light aprovechó para atacarlos, por lo que intentaron escapar con ayuda de un ítem, el cual no funcionó, pues Ellie había previsto que pasaría eso, pero como no aceptaban la realidad, Mikael y Sasha aún esperaban a sus compañeros, pero para sorpresa de ellos terminaron apareciendo las invocaciones de Light con los caballeros derrotados, dándose cuenta que en definitiva ya no tenían cómo escapar, y por eso Mikael le pidió a Light unirse a él, y que también estaba dispuesto a abandonar a Sasha, a quien terminó llamando monstruo, pero Ellie terminó encargándose de él, haciéndolo pagar por todas las ofensas que le mencionó a Light. Llegando hacia el turno de Sasha, quien intentó recordarle al prota que ella fue la única que lo ayudó cuando todos le dieron la espalda, que también recordará su amor y que incluso sería capaz de entregarle su cuerpo, cosa que hace enojar a Uyoki, pero Light la termina deteniendo, pues el plan del prota no era eliminarla así como así, sino era hacerla sufrir en el abismo de las tinieblas, logrando así acabar con otro miembro de Concordia y completando una parte de su venganza, terminando por caer inconsciente debido al uso de su poder, pues había usado su habilidad de gacha por 3 años seguidos para conseguir todo lo que tenía, y más aún tras el uso de su tesoro, hasta que tiempo después logró despertar, mientras Mei estaba a su lado, y quien le pidió que por favor fuera más consciente de lo que hacía, pues entendía lo de su venganza, pero esta vez ya no estaba solo, pues tenía personas que lo querían, continuando así con la parte final en contra del reino de los elfos, en donde Ellie terminó invadiéndolo con miles de dragones, y quien le advirtió a la reina que si no acababa con la discriminación y la esclavitud hacia los humanos, terminaría aniquilándolos a todos. Abriendo así paso a una nueva era, en donde los humanos por fin podrían vivir en paz sin discriminación, teniendo así Light un nuevo objetivo, pues aparte de cumplir su venganza, ahora quería construir un mundo donde fueran felices, y sabía que podía lograrlo mientras sus amigos estuvieran a su lado.